En un rincón remoto del reino de Sabasti, un lugar donde los verdes campos se extendían hasta perderse en el horizonte y las montañas abrazaban las nubes con su majestuosidad, se encontraba un pequeño monasterio rodeado de un bosque antiguo. Este bosque, conocido por los aldeanos como el Bosque del Silencio, albergaba más que árboles y arroyos, era el refugio de criaturas que parecían encarnar la sabiduría misma de la naturaleza. Entre ellos vivía un gato de pelaje gris plateado, cuyos ojos resplandecían como dos lunas llenas. Este no era un gato común, los monjes lo llamaban el gato sabio, pues según las historias, podía comprender el lenguaje humano y ofrecía consejos que transformaban vidas. La historia comienza con la llegada de un joven monje llamado Ananda, quien había dejado atrás su hogar y su familia en busca de respuestas sobre el sufrimiento humano. Aún cargaba consigo las cadenas invisibles del apego y la incertidumbre. El monasterio, con su atmósfera de serenidad y meditación, era el lugar ideal para su búsqueda. Sin embargo, a medida que los días pasaban, Ananda se sentía más inquieto. Aunque seguía los preceptos y participaba en las enseñanzas del Buda, su corazón no encontraba paz. Una noche, mientras la luna iluminaba el bosque con su luz tenue, Ananda decidió caminar entre los árboles. El susurro del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies parecían hablarle de misterios ocultos. Fue entonces cuando lo vio, el gato sabio, sentado sobre una roca cubierta de musgo, con sus ojos brillando intensamente. Ananda se detuvo, sorprendido por la presencia imponente del animal. Sin saber exactamente por qué, se sintió compelido a hablarle. Oh noble criatura, si realmente posees sabiduría, dime, ¿por qué mi alma está en constante tormento? El gato lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera calibrando la profundidad de su pregunta. Finalmente, con una voz suave que parecía surgir del aire mismo, respondió: tu tormento no proviene del mundo exterior, sino de las cadenas que has forjado en tu mente. Para hallar la paz, primero debes entender el origen de tu sufrimiento. Ananda, atónito, preguntó cómo podría lograr tal comprensión. El gato sabio, con un destello de sabiduría en sus ojos, le dijo: debes buscar al Buda y contarle lo que has compartido conmigo. Pero antes, escucha la historia de un pescador y su red. El gato comenzó a relatar: había una vez un pescador que vivía junto a un río. Cada día lanzaba su red con la esperanza de capturar suficientes peces para alimentarse. Un día, su red quedó atrapada en algo pesado. Al jalarla con esfuerzo, descubrió que había atrapado una vasija dorada llena de joyas. Su corazón se llenó de alegría, pero también de miedo, pues sabía que la riqueza atraía envidias y peligros. Decidió esconder la vasija en su hogar, y desde ese momento, vivió en constante angustia, temiendo que alguien descubriera su tesoro. Aunque había encontrado riquezas, había perdido su tranquilidad. Ananda reflexionó sobre la historia mientras el gato sabio continuaba: el pescador no se dio cuenta de que su verdadero tesoro era la paz que tenía antes de hallar la vasija. Así también, muchos buscan llenar el vacío con cosas externas, olvidando que la verdadera paz está dentro de ellos mismos. Con estas palabras resonando en su mente, Ananda regresó al monasterio y decidió hablar con el Buda. Al día siguiente, durante la reunión matutina, se acercó al maestro y le contó sobre su encuentro con el gato sabio y la historia del pescador. El Buda, con su característica calma, sonrió y dijo: el gato sabio te ha mostrado el camino hacia la comprensión. Ahora es tu tarea recorrerlo. Reflexiona sobre las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Ellos contienen las claves para liberarte del sufrimiento. Inspirado por las palabras del Buda, Ananda dedicó las semanas siguientes a meditar profundamente. Se alejó de los pensamientos de duda y apego, enfocándose en observar su mente con ecuanimidad. Una noche, mientras meditaba bajo el árbol Bodhi del monasterio, sintió una transformación interna. Comprendió que el sufrimiento no era más que el resultado de su apego a las expectativas y temores. Al liberarse de ellos, experimentó una paz que nunca antes había conocido. Semanas después, Ananda volvió al bosque para buscar al gato sabio y compartir su experiencia. Sin embargo,
por más que recorrió el bosque, no logró encontrarlo. En su lugar, halló un grupo de mariposas revoloteando alrededor de una roca cubierta de musgo. Una de ellas se posó en su mano, y en ese instante, sintió una conexión profunda con el mundo natural. Entendió que el gato sabio no era solo un ser extraordinario, sino también un recordatorio de que la sabiduría y la paz están disponibles para quienes buscan con sinceridad. Ananda regresó al monasterio con un corazón ligero y una mente clara. Cuando compartió su historia con otros monjes, se convirtió en una fuente de inspiración para quienes también luchaban con sus propios apegos. El Buda, al escuchar el relato completo, dijo: la verdadera sabiduría no está en las palabras de un maestro ni en los textos sagrados, sino en la experiencia directa de la verdad. Ananda ha encontrado su camino, y todos ustedes también pueden encontrar el suyo si buscan con el corazón abierto. Ananda también empezó a enseñar, inspirado por el cambio en su propia vida. Su conexión con la naturaleza, aprendida del gato sabio, lo llevó a compartir historias con sus compañeros monjes y con los aldeanos. Contaba cómo cada mariposa que revoloteaba, cada hoja que caía del árbol, contenía una lección para el alma que estaba dispuesta a escuchar. En una de sus enseñanzas, habló de un hombre que vivía cerca del monasterio, atormentado por la pérdida de su hijo. Ananda lo guió para reflexionar sobre la impermanencia, explicando que al igual que el río fluye sin detenerse, la vida también cambia constantemente. Este hombre, tras semanas de meditación y escucha, regresó un día al monasterio, agradeciendo a Ananda. Tú y tus palabras, inspiradas por el gato sabio, me han dado paz. Ahora entiendo que mi hijo no me perteneció, sino que fue un regalo del universo. Al aceptarlo, también acepto su partida, dijo el hombre con un tono sereno y lleno de gratitud. La historia del gato sabio se extendió más allá de las paredes del monasterio. Los viajeros y mercaderes la relataban en sus viajes, y pronto el bosque del silencio se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban consuelo y sabiduría. Aunque nadie más pudo ver al gato sabio, cada visitante que llegaba decía sentir una energía especial, como si el bosque mismo les hablara al corazón. El Buda, al escuchar estas historias, compartió su alegría con los monjes. Cuando una enseñanza toca el corazón, se convierte en un faro que ilumina a muchos. El gato sabio, a través de su sencillez y su sabiduría, ha sembrado semillas de despertar. Así, la historia del gato sabio no solo transformó la vida de Ananda, sino que se convirtió en un legado que cruzó generaciones. En el silencio del bosque, en la calma de sus mentes, muchos encontraron respuestas que habían buscado durante toda su vida. En la quietud del aire y el susurro de las hojas, aquellos que llegaban con el corazón cargado de preguntas encontraban que las respuestas no eran palabras, sino sensaciones de paz que hablaban directamente al alma. Con el paso de los años, los monjes continuaron transmitiendo la enseñanza del gato sabio a las generaciones futuras. Relataban no solo sus palabras, sino también los silencios que compartía, los cuales tenían un peso mayor que cualquier discurso. Cada roca del bosque y cada sombra proyectada por los árboles parecía susurrar la presencia de aquel sabio felino, cuya esencia había trascendido la forma para convertirse en un eco eterno de sabiduría. El monasterio, con el tiempo, se convirtió en un santuario donde se honraba el recuerdo de este enigmático ser. Ananda, hasta el final de sus días, habló con reverencia de aquel encuentro que transformó su vida. Siempre concluía sus relatos con la misma reflexión: la paz no es un lugar al que llegas, sino un estado al que regresas cuando te liberas de todo lo que no eres. En el silencio del bosque y en la calma de tu mente, hallarás las respuestas que tanto buscas. ¿Estás dispuesto a escucharlas?